Amén, hermanos. Continuamos con nuestro estudio Conociendo al Jesús verdadero. Vamos a estudiar acerca de un poco las profecías de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, su descendencia mesiánica y un poco lo que decían las profecías acerca del tiempo en el cual el Mesías debía manifestarse. Entonces las primeras profecías que vamos a ver están en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15. Hace 8 días estudiamos un poco las genealogías del Señor Jesucristo en Lucas y Maestro, mirando que son documentos confiables, que todo aquello que se ha levantado en contra del testimonio del apóstol Mateo y de Lucas acerca de la genealogía del Señor Jesucristo es falso, mal infundado y no tiene ningún argumento en contra, ¿ven? Que son cosas que realmente no tienen valor. Entonces hoy lo que vamos a ver es un poco por qué era tan importante Lucas y por qué era tan importante la genealogía de Mateo. Lucas nos lleva al Señor Jesucristo por genealogía hasta Adán. Mateo hasta Abraham y hasta David, ¿amén? Que esos son los puntos claves de las profecías que el Señor había dado acerca del Mesías judío que iba a surgir en la nación de Israel, ¿amén? Entonces, en la primera profecía que encontramos, el primer destello acerca de la profecía del Mesías está en Génesis capítulo 3, versículo 5, las palabras del Señor Jesucristo, del Padre de Jehová, de Yahweh Elohim, a María, a Eva. Entonces vamos a leerlas y vamos a comenzar un poco a meditar en esto. Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, ¿no? Y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces comenzamos a ver que la primer profecía mesiánica se la dio Dios a la misma Eva. ¿Cuál era la profecía mesiánica? Que de la mujer, y este es el primer indicio, chispazo, donde se nos muestra que el Mesías iba a surgir de una mujer específicamente y no iba a haber intervención del hombre. ¿Por qué no iba a haber intervención del hombre? Porque el hombre es el que transmite la simiente. Y el hombre transmite la simiente, pero por causa del pecado, la simiente de Adán quedó ¿qué? Manchada. Entonces todos los hijos que iba a tener Adán iban a ser hijos nacidos en pecado. Como dice David, en mi embrión vieron tus ojos, en maldad y en pecado fui concebido. Entonces, aún David, todos los hombres hijos de Adán y Eva surgimos bajo ¿qué? Bajo la maldición del pecado, genéticamente. Entonces Dios comienza a mostrarle a Eva que el ungido, que la simiente suya, de la simiente suya iban a ser uno que no iba a ser por intervención de hombre, uno que iba a ser libre de pecado, uno que iba a destruir toda la obra que Satanás había hecho con el hombre. Y no solo se nos muestra que que iba a levantar el Señor de la simiente de la mujer iba a destruir la obra de Satanás, sino que Satanás también le iba a causar una herida. Porque uno de los grandes problemas en el tiempo del Señor, aún para los mismos discípulos, es que ninguno de ellos esperaba que el Mesías iba a sufrir. Aún los judíos ese fue el gran escándalo. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, pues bájate de la cruz. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos esperaba un Mesías sufrido. ¿Por qué? Porque ignoraban las Escrituras y muchos aspectos. Hoy solo vamos a ver las profecías que tienen que ver con la descendencia y el cumplimiento del tiempo del Señor Jesús. No vamos a ver las otras profecías porque de pronto acabamos hoy y dijeron, no, pero con esas pocas profecías ya llegaron a la conclusión que Jesús es el Mesías. Hoy solo vamos a ver las de la descendencia y una del cumplimiento por causa de los tiempos. Amén. El resto los vamos a dejar porque es poco a poco. Esto es un banquete que debemos comenzar a cogerlo de a pedacitos, así como hicimos con Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, que lo cogimos de aquí, lo cogimos de allá, para tener una visión completa y clara. Así vamos a hacer con el mesianismo de nuestro Señor
Jesús. Amén. Entonces comenzamos a ver la primera profecía a Eva del Mesías nacido por obra de Dios, sin intervención de hombre, que destruiría la cabeza de la serpiente y que sufriría una herida. Amén. Así como destellos. Ahora mira lo curioso, en el capítulo 5 comienza a mostrarse los de la descendencia de Adán y vamos a llegar hasta Noé, desde el versículo 1 hasta el 32. Pero vamos a leerlo más bien en Lucas, que está un poco más resumido, porque es bastante interesante descubrir una cosa en estos nombres, hermanos, que es bastante preciosa. A veces uno cree que el Señor hace las cosas por casualidad, pero aún en los más mínimos detalles, nuestro Dios comenzaba a anunciarnos la obra que iba a hacer a través de su Hijo, del eterno Hijo de Dios, Dios mismo, coexistente con el Padre, aquel por el cual Él creó todas las cosas. Amén. Entonces mira cómo lo resume Lucas. Lucas capítulo 3, 38, vamos a ir de adelante hacia atrás. Dice, de atrás hacia adelante. Entonces vamos en el 3:38. Entonces, Adán tuvo a Set. ¿Sí? No lo vamos a leer como está ahí, sino vamos a volvernos un poco para escoger los nombres de estos hombres. Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Yared, Yared tuvo a Enoc, Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo a Lamec, Lamec tuvo a Noé, hasta la época del diluvio. Curiosamente estos nombres tienen unos datos, hermanos, supremamente preciosos. Escuchen y pongan atención a esto, que es muy interesante, cómo los nombres de la descendencia de Adán hasta Noé nos muestran de una manera profética la obra del Mesías. Mira el significado de todos los nombres en orden, y cuando tú los unes en una oración, mira lo que Dios estaba anunciando por boca de estos nombres. El primer nombre que encontramos, ¿cuál es? Adán. Usted lo puede ir corroborando, que significa hombre, humano. El segundo nombre es Set, que significa designado, sustituido, opuesto. El tercer nombre significa Enos, que significa, el tercer nombre es Enos, que significa mortal, enfermo o desesperanzado. El cuarto nombre es Cainán, que significa adquisición, poseedor, forjador. El quinto nombre es Mahalalel, que significa Dios bendito o alabanza a Dios. El sexto nombre es Yared, que significa descenso o bajando. El séptimo nombre significa Enoc, que significa enseñar, maestro o dedicar. El octavo nombre significa Matusalén, es Matusalén, que significa su muerte traerá o liberado de la muerte. El noveno nombre es Lamec, que significa desesperado, pobre, humillado o hecho vil. Y el último nombre es Noé, hasta de Adán hasta Noé, ¿no? Hasta el diluvio, y significa reposo o consolación. Los nombres anteriores contienen el mensaje del Evangelio. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner cada nombre y mira la oración a la que podemos llegar sin ni siquiera manipular, sino simplemente dando el significado de estos nombres. Mira, el hombre, acuérdense que hombre es Adán. Set es puesto o constituido, designado. Enos, como un mortal, enfermo, desesperado. Mira lo que, hasta ahí va la frase. El hombre es puesto como un mortal o como un enfermo o como un desesperado. Cainán, por posesión. Mira lo que vamos diciendo hasta ahí. El hombre es puesto como un mortal por posesión. ¿Qué fue lo que poseyó? Que cambió el estado de Adán a un hombre mortal. El pecado. Hasta ahí vamos viendo la condición del hombre en los primeros 4 nombres. Pero mira el quinto nombre tan interesante, Mahalaliel, que significa pero bendito Dios.
o alabado sea Dios. ¿Por qué? El siguiente nombre, Yareh. Bendito sea Dios que descendió o bajó. Y mira lo que sigue diciendo. El siguiente nombre, Enoc, descendió para dedicarse o consagrarse. Enoc, dedicación o consagración. El siguiente nombre, Matusalén, que significa su muerte traerá. Entonces mira lo que vamos diciendo hasta el momento. El hombre es puesto como un enfermo, como un mortal, por causa de lo que adquirió, pero bendito Dios que descendió para enseñar que su muerte traerá. El siguiente nombre, Lamec, al desesperado, o al pobre, o al humillado, significa Lamec. Y el último nombre, Noé, reposo, consolación o salvación. Entonces mira lo que dicen todos estos nombres, siguiendo la frase completa. El hombre es puesto como un mortal adquirido, pero bendito Dios o alabado Dios que descenderá para consagrarse, trayendo por su muerte al desesperado salvación. ¡Wow! ¿No estaba el Evangelio siendo anunciado con el nombre de estos hombres de una manera profética, mostrando la obra que Cristo iba a hacer? ¿No les parece tremendo? Vamos a leerlo la última vez y seguimos. Dice, entonces, Adán, el hombre es Set, puesto como Enos, mortal. Cainán por adquisición, Mahalaliel, pero bendito Dios, Yareh, que descendió para enseñar o consagrar Matusalén, que su muerte traerá, Lamec, a ese desesperado Noé, salvación. Qué cosa preciosa. ¿No está el Evangelio ahí en Génesis 5, hermanos? A veces se ignoraba, a veces los judíos ignoraron todas estas cosas. Por eso yo les decía desde un comienzo, ¿ustedes creen que el nombre de cada uno de estos hombres que representa la descendencia de la mujer por la cual vino el Mesías no tenía un significado precioso? ¿Qué cosas, no? Entonces vemos, el Mesías debía ser de la descendencia de la mujer, y con los primeros descendientes de la mujer vemos que la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos, sigamos. El descendiente no solo era hijo de la mujer o de la descendencia mujer, sino que la profecía se centra en un hombre, Abraham. Entonces vamos a leer la profecía ahí en Génesis 12, versículo 1 y 3, porque si el descendiente Mesías había ser de la descendencia de la mujer, podría ser cualquier hombre. Pero ahora la profecía se centra un poco, ya no solo en la generalidad de la humanidad, ni en la descendencia que veníamos, sino se centra en un hombre, Abraham. Hombre en el cual Mateo se centra al poner su genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo vuelve los ojos a Abraham? Porque uno de los primeros puntos o focos proféticos acerca del Mesías es el mismo Abraham. Mira lo que el Señor le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Me acuerda lo que dijo Hugo Chávez, ¿no? Maldigo a Israel desde mi vientre, desde mis entrañas, dijo, ¿no? Oh, y ahí le sucedió el cáncer, un año después. Se mete con la niña en los ojos del Señor el que toca a Israel. Qué cosas, ¿no? Pero mira, sigue diciendo ahora la profecía, y ahora se va a centrar en la profecía mesiánica, y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces comienza el Señor ya no solo a mostrarnos que el Mesías será nacido de la mujer, que va a destruir la cabeza de la serpiente, que va a sufrir una herida por causa de la misma cabeza de la serpiente, sino que Él iba a ser el escogido de Dios, no solo para bendecir a Israel, sino para bendecir a todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y curiosamente más adelante en el capítulo 22, de alguna manera el Señor le muestra cómo iba Dios a orar a Abraham, cómo iba a orar Dios con Abraham, cómo era que esa promesa se iba a cumplir, cómo es que sería que un descendiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Curiosamente Abraham solo tuvo un hijo legítimo, porque él tuvo otro, pero así en unas circunstancias un poco extrañas. Pero el hijo legítimo de Abraham era Isaac. ¿Y cuál es la experiencia del Señor con Abraham e Isaac? Abraham, toma a tu hijo y ve y sacrifica. ¿A dónde tengo que ir a sacrificarlo? Al monte Moriah. Curiosamente, donde muchos años después fue crucificado el Señor Jesucristo. ¿Qué le estaba mostrando a Abraham? Que su simiente iba a bendecir a toda la tierra, pero a través del sacrificio y la muerte de su hijo amado, no el de Abraham, sino el de Dios mismo, que en la carne iba a ser descendiente de Abraham. Tú miras que cada vez que como que se menciona el Mesías, de alguna manera está implícita siempre la muerte. Amén, porque era a través de la cruz que Dios iba a traer salvación a todos los hombres. Como lo dice Pablo en Romanos. Hoy simplemente estamos viendo las profecías de la descendencia mesiánica. Entonces, hijo de la mujer, hijo de Abraham, y ahora la profecía, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Entonces, pero para que la profecía fuera más clara y nosotros supiéramos de dónde habría de venir el Mesías, ¿por qué el Señor hace eso? Porque el Señor sabía que a través de la historia de la humanidad muchos falsos se iban a levantar. Hace poquito, y tal vez tenemos que hacer un apéndice de esas cosas, hace poquito en Australia salió diciendo un J. Miller que era el Mesías. Pero las profecías judaicas, judías, nos hablan de un Mesías ¿de dónde? ¿De Australia? ¿De Puerto Rico? ¿De Estados Unidos? ¿De dónde era el Mesías? De las tribus de Israel. Específicamente ¿de quién? De la tribu de Judá. Entonces vamos a la profecía que el Señor le dio a Judá. Más adelante ahí en Génesis, hermano. Génesis capítulo 49. Curiosamente, cuando Jacob ya está a punto de morir, el Señor pone en su boca esta profecía para apartar de los 12 hijos a uno cuyo de su simiente o de sus lomos saldría el Mesías. Génesis capítulo 49 versículo 10 dice, de aquí es donde sale esa frase, ese título para el Mesías, el león de la tribu de Judá, que se encuentra en Apocalipsis. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que era una palabra para el Mesías, que significa el enviado, y a él se congregarán los pueblos. Entonces comienza a agregarnos más detalles. ¿Cuáles más detalles se nos agregan? Tenemos al hijo de la mujer, no nacido por intervención de varón. Tenemos aquel que va a destruir la cabeza de la serpiente, que va a ser herido, como lo mostraba los nombres de los descendentes de Adán hasta Noé. Tenemos al hijo de Abraham que va a bendecir a todas las familias de la tierra, que tipológicamente iba a ser bendición como a través del sacrificio. Y tenemos que este Mesías va a ser ¿qué? Rey y juez, legislador. ¿Con qué? Dice, con cetro de
justicia. Y mira, no será quitado el cetro. Ya comienza a hablarnos de la autoridad y del reino mesiánico, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este Mesías era aquel hombre que Dios había escogido para que todos los hombres de la tierra que se inclinaran y le sirvieran. ¿Por qué? Porque era el rey establecido legítimamente por Dios. Entonces, hijo de Eva, hijo de Abraham, hijo de Judá. Ahora, otro de los puntos más grandes acerca de la profecía mesiánica es el rey David. Entonces vamos a Primera de Samuel. Una de las profecías más importantes acerca del Mesías. Amén. Generalmente al Mesías se le conoce como el hijo de David. Una expresión muy común que se usó para aplicársela al Señor Jesucristo en los días de su carne. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Estamos viendo un poco la descendencia del Mesías. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice: es cuando David quería que edificarle un templo al Señor, ¿sí? Y mira lo que le dice el Señor por el profeta. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré. Ahí vemos que ahí no iba a ser intervención de hombre, ¿sí? Sino iba a ser una obra sobrenatural de Dios. Amén. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Entonces ya vemos que viene por Abraham, toma el lugar por Judá, y ahora entre Judá, de los hijos de Judá, escoge al rey David para mostrarnos la descendencia mesiánica del Señor Jesucristo. Y dice: a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que la profecía cada vez entra más detalles. A Judá le dice algo pequeño, pero a ella le dice: y yo afirmaré el trono de su reino para siempre, ¿no? Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Hay dos cosas que tenemos que distinguir. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, es el verbo eterno de Dios, el Hijo eterno, ¿sí? Amén. Sin comienzo de días, porque si es Hijo de Dios, participa de la misma esencia divina. ¿Qué es la esencia divina? Los atributos del ser de Dios. Dios es eterno. Si el Padre es eterno, su Hijo participa de la misma naturaleza, entonces el Hijo es eterno. Como lo vamos a ver ahorita, Miqueas dice, hablando del Mesías, y sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Quién es eso si no es Dios mismo? O como dice Isaías 9:6, dice: y su nombre, y aquí un hijo nos será dado, y su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, mostrándonos que la divinidad del Mesías. Porque si bien Jesucristo en su carne nació en el vientre de mujer, nacido por obra de Dios, ¿sí? Su humanidad fue engendrada por obra del Espíritu Santo, su divinidad eternamente ha existido, cual segunda persona de la Trinidad. Pero aún en su humanidad, su nacimiento iba a ser por obra del Espíritu Santo. Por eso aquí el Padre dice: y él me llamará hijo, y yo seré a él Padre. Lo que le dice el ángel a María: y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios, aún en cuanto a su humanidad. ¿Sí? Son cosas que vamos a tener un poquito más. Yo sé que los que estuvimos en la serie La Trinidad, creo que es un poco más claro, ¿amén? Pero vamos a ir, siempre esas cosas hay que irlas tocando poco a poco y irlas repitiendo para que queden más claras, amén. Y sigamos, entonces, ¿y qué? Y él me edificará casa a mí, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré
con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces se nos promete un Mesías, como lo hemos viendo, entonces, que iba a destruir la obra de Satanás, ¿sí? Que iba a ser herido por Satanás, que iba a ser bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y ahora se nos habla de que este Mesías iba a tener una casa y un reino eterno. Amén. Esas son palabras, porque toda la revelación divina, tú siempre vas a encontrar el asunto de la casa. Siempre lo vas a encontrar a través de toda la Biblia. Ya en el Nuevo Testamento, la casa, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia, y a futuro la Nueva Jerusalén. Pero esa casa es casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un reino también, amén. Un reino eterno se nos prometía a través del Hijo de David. Pero curiosamente el Señor le dice que de uno de sus descendientes. Claramente no fue Salomón, porque llegó un tiempo que Salomón, ¿qué? Murió. Y su reino comenzó a caer y a descender espiritualmente, a un punto que la misma profecía que el Señor le había dado a David fue cortada por causa del pecado de sus hijos. Entonces vamos a leer Jeremías, como el profeta nos muestra la descendencia espiritual de los hijos de David, y cómo el Señor iba a cortar el reino mesiánico por causa del pecado de ellos. Jeremías 22:30, porque el reino mesiánico, los hijos de David, por lo menos en el tiempo de Salomón, por el pecado idólatra de Salomón, ¿cuál fue el juicio del Señor? Voy a dividir el reino. Entonces quedaron las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. Las 2 tribus de Judá conservaron la descendencia de David en el trono, pero por causa del pecado de la mayoría de los descendientes de los de Israel, pues fue quitado primero por Asiria, y después el Señor fue a juzgar la descendencia de las 2 tribus de Judá por Babilonia. Y ahí es cuando el Señor dice: yo voy a quitar el reino de la descendencia de David. Entonces leámoslos, Jeremías capítulo 22, versículo 28 al 30. Mira cómo decía Jeremías antes de que llegara a Babilonia. Mira lo que dice. 22-28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciable y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces comienza el Señor a mostrarnos por Jeremías que iba a quitar, ¿qué? La descendencia de David del trono. Entonces, ¿qué pasa con la profecía? Pero si el Señor le había dicho a David que su descendencia era, ¿qué? Para siempre, y su reino eterno. ¿Dónde quedan las promesas del Mesías? ¿Será que lo que Dios se había propuesto hacer con su ungido va a ser estropeado por el pecado del hombre? Bueno, hay otro profeta, Ezequiel, que profetizó antes y en medio de la deportación a Babilonia. Ahí adelante, el libro que le sigue. Miren lo que dice este hombre, Ezequiel, que comienza a hablarnos de un rey, el rey de David, el hijo de David, y ya no nos habla como el descendiente, sino nos habla como el renuevo. Es una palabra que se usa mucho para referirse al Mesías. ¿Qué es un renuevo? Tú tienes un árbol grande, pero tú ves que el árbol grande está contaminado, entonces ¿qué haces para limpiarlo? Lo corta y dejas, ¿qué? Un pequeño vástago o un pequeño renuevo.
sobre el cual el reino de Dios va a prosperar. Ese era el Mesías. Entonces, ¿cómo hace Dios para quitar la descendencia inicua? Llega y Babilonia. Pero hay un hasta, gracias al Señor, porque la obra del Señor ya estaba soberanamente prometida desde antes de la fundación. ¿Ven? Entonces mira lo que dice Ezequiel en el capítulo 21, hermano. Ezequiel capítulo 21, versículo 25 y 27. Está hablando al último rey que iba a estar sobre el trono. Y dice: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya. Era el día del... el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta. Ah, qué bueno ese hasta. Ese hasta nos habla de la continuidad del propósito de Dios por encima del pecado de los hijos de David. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. ¿Quién debe venir? El hijo de Eva, el hijo de Abraham, el hijo de Judá, el hijo de David, el Mesías ungido, aquel que no es igual a los otros hijos de David, torcidos. No, este es que, cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Entonces, después de Babilonia no volvió a haber descendiente en el trono de David, pero había un hasta. ¿Hasta quién? Hasta el renuevo, hasta el Mesías príncipe, hasta el ungido, el escogido. Amén. Entonces vamos a ver esos términos que se usan: renuevo, ahí en los últimos libros del Antiguo Testamento, libros que fueron escritos en la restauración, principalmente el libro de Zacarías. Zacarías fue aquel profeta que profetizó en medio de la reedificación de Jerusalén y del templo. Amén. Después de la deportación de Babilonia, hubo judíos que volvieron. Amén. Cuando ellos volvieron, comenzaron a reedificar la casa, pero tuvieron mucho conflicto. Entonces, cuando ellos pararon la obra, al tiempo el Señor levantó dos profetas, Ageo y Zacarías. Zacarías es el que vamos a leer. Zacarías nos habla bastante del personaje mesiánico. Vamos a leer primero Zacarías 3, desde el versículo 8. Y esta es una profecía bastante tremenda, porque cuando tú la analizas así en la luz del Nuevo Testamento, tú encuentras un lenguaje bastante usado por el Señor mismo, y un lenguaje que se usa aún en Apocalipsis, en la revelación de el capítulo 5, del trono del Señor. Vamos a leerlo. Y dice: echa pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Aún después de la deportación y la restauración de Jerusalén, vuelve el Señor a hablarnos ¿de quién? Del Mesías. Y mira lo que les dice: he aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Porque he aquí, ahora se nos va a hablar de este renuevo, de este Mesías, de este ungido, como una piedra, una roca, como un fundamento. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra. ¿Cuál era la piedra? El mismo Jesús, al que el Señor le dice que la piedra escogida y preciosa, la que desecharon los edificadores, mas para Dios es escogida y preciosa. Mira lo que dice: sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ustedes leen Apocalipsis 5 y dice: y vi en medio del trono a un cordero, y este cordero tenía ¿qué? 7 cuernos, y sobre los 7 cuernos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así como el lenguaje
es claramente el mismo que se usa en Apocalipsis. Y dice, y sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. O sea, una piedra tallada. ¿Qué fue lo que el Padre talló sobre su Hijo? ¿Cuál es la revelación del Padre sobre su Hijo? Este es mi Hijo amado. Y él decía del Hijo amado, de la piedra, de la roca fundamental, que decía, ¿cuál es el estandarte grabado en la piedra? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque en ese grabado se revelaba que toda la plenitud de la revelación de Dios acerca del ungido, su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice, no solo está la piedra delante de aquellos hombres simbólicos, no solo están los 7 ojos, ¿sí? Y dice, está además que esa piedra que es ungida o es apartada por medio de la libación o de la sangre, que es que el sacrificio y la muerte del Mesías. Y mira lo que dice, dice Jehová de los ejércitos, o sea, él lo puesto delante, lo he puesto a este ungido, al renuevo. Y mira lo que está relacionado con el ungido. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Si ven cómo las profecías mesiánicas siempre están relacionadas con el sacrificio, con la muerte y con el pecado. Porque el problema de los judíos es el problema de casi todos los seres humanos. Casi todos los seres humanos pensamos que el problema es que el gobierno. Entonces, el problema para los judíos, ¿quién eran? Los romanos. Entonces, que venga el Mesías y destruya a todos los romanos. Que venga el Mesías y nos libre de la pobreza económica. Que venga el Mesías y nos libre de todos los ejércitos enemigos. Que venga el Mesías y traiga el reino de prosperidad y de paz como los días de Salomón. Pero el problema de los judíos, tanto de ellos como de los gentiles, era el pecado. Y Dios, cuando comienza a prometer al Mesías ungido, Él no lo quiere quitar y darnos una paz externa, ¿sí? Una paz por las situaciones. Él viene a traer primeramente una paz del creyente para con Dios. Dios quiere que tengamos paz, pero no ni siquiera primeramente de enemigos, de luchas externas, sino primeramente para que estemos a cuentas con Él. Paz para con Dios. Por eso los judíos estaban esperando, era como el hombre de la caricatura que hacen los cómics, un Superman, que lo librara de todos los peligros. Pero miren, según lo que hemos visto hasta ahora del Mesías, siempre está relacionado con el sacrificio, la muerte y el pecado. Entonces mira esta frase siguiente del versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero. ¿Y se acuerdan cuando llamaron a Natanael? Y Natanael viene y de Nazaret puede venir algo bueno y que no sé qué. Y el Señor le dije, cuando te vi debajo de la higuera. ¿Por qué esta frase? ¿Y por qué impactó tanto a Natanael? Mira lo que dice acá. Debajo de su vid y debajo de su higuera. Yo creo que esto le recordó la profecía a Natanael. Y Natanael de una vez, verdaderamente eres el Hijo de Dios, le dijo. Y uno no entiende por qué. Esos hombres conocían las profecías, hermano. Más adelante Zacarías nos vuelve a hablar del Mesías. Zacarías capítulo 6 versículo 12. Y dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Eva, Abraham, Judá, David. Y dice, y mira, siempre está relacionado la obra del Mesías con la casa de Dios. Edificará el templo de Jehová. Volvemos a otra profecía, Jeremías capítulo 23, ahí atrásito, versículo 5, también nos habla del Mesías.
Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, siempre a futuro, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Por qué renuevo justo? Porque muchos de los hijos de David, aún en Salomón, con toda la sabiduría que recibió del Señor, por causa de las mujeres y de la idolatría, se apartó del Señor. Y dice, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías capítulo 4, versículo 2. Otra profecía acerca del renuevo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Y dice 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces vemos, otra vez retomamos, esas son como cosas que quiero que tengamos bien frescas. Hijo de Eva, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, pero después de que es cortado el reino de David, aún se nos vuelve a prometer a mí un renuevo. Y este renuevo había ya, David tenía muchos descendientes, a pesar de que su línea de reyes fue cortada, se le especifica la profecía a un lugar de donde surgió David, la tribu de Belén. Entonces vamos a leer la profecía acerca del lugar de donde había de surgir el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, vamos a leer desde el 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Ay, ¿por qué los sitiaron en el año 70? El Imperio Romano. Lo que ahorita vamos a leer en Daniel capítulo 9. Téngalo fresquito. Con vara herirán. Ay, pero si el Mesías venía a establecer el reino, ¿por qué se habla de una herida al Mesías? La cruz, la misma herida que estaba profetizada desde Génesis. ¿Qué? Tú le pisarás la cabeza, pero ella te herirá el calcañar. Y acá se nos habla que con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, el Mesías, ¿no? Y ahora el 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, ¿de dónde? Esas son las raíces del Mesías, de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Este es el pasaje que les hablaba de ahorita. Desde los días de la eternidad. Pero cuando venga el Mesías durará para siempre, decían los judíos, ¿cierto? Pero mira lo que dice Miqueas. Pero los dejará. Oh. A veces la profecía es ignorada, pero es muy clara, ¿no? Sí. Pero si el Mesías venía a establecer un reino de justicia, sí, pero él venía, iba a ser herido, los iba a dejar. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé a luz la que da a luz. ¿Quién es la que da a luz? El tiempo de los gentiles. Y el Señor se vuelva a Israel, e Israel sea ¿qué? Salvo. Eso lo dice Romanos, ¿no? Entonces, ¿sí ven cómo la profecía va cuadrando claramente? ¿Cuáles eran las características del Mesías? Volvemos. Hijo de Eva, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, nacido de Belén, que vendría y sería ¿qué? Herido. Que vendría y los dejaría. Lo estamos leyendo, ¿cierto, hermano? Esto es lo que los judíos llaman el Tanaj o la Tanaj, que es que la Biblia es sagrada para ellos, lo que nosotros es el Antiguo Testamento. Estamos leyendo las mismas escrituras judías. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Y los dejará hasta el tiempo que dará a luz
y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces hay un paréntesis de ¿qué? De la primera venida del Mesías hasta la segunda. Porque hay profecías para el Mesías que se habían de cumplir en la primera venida de él. Pero Miqueas nos muestra que él los iba a dejar. Lo mismo que Daniel nos muestra, hermano. Ahorita lo vamos a leer con Daniel. Entonces otra de las profecías del Mesías, del vástago, del renuevo, es que iba a surgir de la tribu de Belén. Amén. Entonces vamos a leer ahora el cumplimiento ahí en Lucas, hermano. Lucas nos resume el nacimiento del Señor y nos muestra cómo muchas de las cosas que anunciaba el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Hoy solo estamos hablando de las profecías de la descendencia. Hace un día cuando estuvimos acá estudiando la omnisciencia de Dios, ¿se acuerdan? Vimos como una cantidad de profecías se cumplieron en un solo día en la vida del Señor Jesucristo. Y hoy ese estudio lo vamos a hacer, pero por partes. Porque es necesario que todas las profecías se conozcan y se pongan específicamente en este tema. ¿Cuál es el tema? Mostrar que Jesús es el verdadero Mesías escogido de Dios para la humanidad. ¿Amén? ¿Y cómo sabemos? El Mesías no venía bajo su propia dirección, sino venía bajo el camino preparado por Dios a través de todas las Escrituras. Amén, como el Señor le decía a los judíos, ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Les decía el Señor. Y si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. ¿Por qué? Porque yo soy la piedra escogida por Dios, más desechada por los edificadores. Y ellos sabían que les estaba hablando a ellos, ¿no? Cuando les comienza a hablar ahí en Mateo. Entonces vamos a mirar el cumplimiento, el anuncio del ángel a María. 1:26 y dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a donde, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Curiosamente ellos eran de Nazaret, ¿sí? Vivían en Nazaret, pero eran de la descendencia de David y de Belén. Y cuando este emperador Julio César me parece, hace el edicto de que toda la gente vaya cesense a su ciudad natal, permite que estos hombres hagan un viaje con María embarazada de una cantidad de kilómetros. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. ¿Cuál profecía? Que él debía nacer en Belén. Qué curiosidades, ¿no? Y dice, curiosidad no, certeza de Dios mismo, soberana de su palabra. Y dice, a una virgen. La palabra virgen, hermanos, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. La profecía que nosotros siempre citamos de María, he aquí, les doy una señal. ¿Cuál es la señal? La virgen dará luz. ¿Sí? ¿Conocen esa palabra que siempre está referida a esto? Los judíos apelan a que el texto hebreo realmente no dice virgen, dice doncella o una joven. Claramente eso no afecta el significado. ¿Cuál es el significado? Que Dios iba a traer a su Mesías no por la obra de un hombre. Pues claramente esa doncella debía ser virgen, o sea, no debía tener ¿qué? Intervención de hombre. Entonces, que el texto original hebreo diga virgen o doncella no afecta en sí el significado de la profecía, porque de Génesis se nos muestra que no iba a haber intervención de hombre, que eso fue lo que sorprendió a María, porque cuando el Señor viene a Elizabeth y le dice a Zacarías, he aquí tu mujer va a dar a luz aún en su vejez, pues Zacarías dejó orar y fue a su casa y hizo la tarea. Y de ahí surgió Juan el Bautista. Fue un milagro porque ellos estaban ¿en qué? En su vejez. Pero aún tuvo la intervención de Juan, de Zacarías, como en los días de Abraham. Abraham, a pesar de su vejez, y que hizo su parte. Y el Señor hizo el milagro. En este caso era diferente. Por eso fue tan controversial para la misma María. Amén.
Entonces, que el texto hebreo diga que era virgen o no era virgen en sí no da mucho significado. El significado era que Dios iba a hacer la obra a través de una doncella judía que no había conocido varón. ¿Qué es eso? Que era virgen. Porque cogen esos pedacitos y arman como si fuera que eso le quitara el sentido a la profecía, pero no se lo quita, ¿cierto? Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué le dice estas frases? ¿De dónde había de salir el Mesías? De la descendencia de la mujer. ¿Sí? Y dice, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¿Por qué será grande? Dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué es esto? El cumplimiento de todas las profecías que Dios había dado a través de toda la revelación a su pueblo judío. ¿Por qué le dice a David su padre? Por eso Mateo y Lucas enfatizan tanto la genealogía. ¿Hasta dónde? Hasta David. Mateo, como leíamos hace 8 días, lo hace por parte de ¿quién? De José, el padre legal según Moisés, desde David por Salomón hasta José. Y Lucas nos muestra la descendencia del Señor Jesús también desde David, ¿sí? Porque lo legítimo era que fuera ¿qué? Hijo de David, pero por Natán, su otro hijo, llegando por la descendencia de María. Y dice, seguimos, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, porque ahí está el misterio. ¿Cuál era el misterio? Que no iba a ser por la intervención de José, no iba a ser por la obra del hombre, sino que iba a ser que, mira, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué el Señor le dio un hijo a Elizabeth la estéril? Porque antes que viniera el Mesías, delante de él venía ¿quién? Elías. Esa es otra profecía, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces cantidad de profecías se debían cumplir en el anuncio del cumplimiento mesiánico. Y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces tenemos el cumplimiento de todas las profecías. ¿En dónde? En la simiente de la mujer de Abraham, de David, en María y su hijo Jesucristo. Esa es la descendencia. Pero como les dije al comienzo, hoy vamos a mirar un poco una profecía que es bastante fuerte. Yo no sé si haya alguien que se pueda levantar y decir, eso no es verdad, porque fue una profecía que el Señor le dio a Daniel. Yo sé que los hermanos están doctos en Daniel, por lo que el estudio que hemos hecho, y lo van a entender así rápido, pero que nos habla del tiempo en el que el Mesías había de surgir y lo importante de esa profecía. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 9 desde el versículo 24 y 26. Es la profecía de Daniel de las 70 semanas, amén, donde se nos muestra cómo Dios iba a trabajar hasta el establecimiento total del reino mesiánico. Pero para eso el Señor nos muestra 3 partes de la profecía. La primera, la restauración de Jerusalén. La segunda, la venida del Mesías príncipe. Y la tercera, la última semana, que nos habla del pacto del anticristo con el pueblo de Israel, ¿cierto? Daniel capítulo 9.
Pero precisamente la segunda parte de la profecía de Daniel, de la semana de Daniel, la semana 69, desde el edicto hasta restaurar Jerusalén, hasta la semana 69, se nos habla del tiempo donde va a surgir el Mesías. Entonces vamos a mirar un poco esto y lo vamos a cuadrar en la serie que estamos compartiendo y vamos a ver lo importante de este aspecto. Daniel 9, versículo 24. Vamos a leerlo hasta el 26 y después vamos a meditar en lo que queremos compartir específicamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación. Y mira, siempre Dios mira el problema de raíz y poner fin al pecado. ¿Sí? Los judíos de alguna manera querían hacer lo que el Señor les dijo. ¿De qué les sirve a un vestido viejo ponerle un remiendo nuevo? Si llega y se tira y se daña todo, ¿cierto? ¿De qué le sirve a un odre viejo echarle vino nuevo? Si el vino nuevo, ¿qué hace? Rompe los odres. O sea, yo no vengo a arreglar nada de lo viejo podrido de ustedes. Yo vengo a hacer algo nuevo. Porque todos ustedes están ¿en qué? En Adán. Yo vengo a ser un nuevo hombre. Ese es el lenguaje de Romanos, ¿no? Y mira lo que dice. Entonces, mira, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer ¿qué? La justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? El reino mesiánico de paz, donde Israel va a ser el centro de las naciones, donde Israel va a tener un legislador y será allí establecida la casa perpetua del Señor. Ese es el reino. Y dice, y sellar la visión y la profecía, y mira esta frase, y ungir al santo de los santos. Otro título mesiánico. Entonces, ¿cuánto tiempo hay para hacer todo esto? 70 semanas. En el hebreo la palabra semanas son shabuas, que son semanas de años. Entonces cada semana tiene 7 años. Entonces mira lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde la orden para que se restaure Jerusalén, ¿sí? Y el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, o sea, 7 porque son semanas de año, son 49 años, que son 7 semanas, pero de año, entonces 7 por 7, 49 años. Ese es el tiempo que duró, ¿qué? La restauración de la ciudad y del segundo templo, el tiempo de Esdras y Nehemías, 49 años. Pero de ahí hasta el Mesías príncipe hay ¿qué? 62 semanas. Entonces, sumando las primeras 7 y las segundas 62 son 69 semanas, que multiplicado por 7 nos da 483 años. Estos datos, ténganlos muy presentes. 483 años desde la salida para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Qué nos está mostrando Daniel? Que Dios había dado la época en la que su Mesías se iba a manifestar. Con años exactos. ¿Por qué lo hizo así? Para que ellos supieran cuál era el día de su visitación. Entonces sigamos leyendo, porque miren, hermanos, no es casualidad que Jesucristo haya nacido, como dice Pablo, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Sí? ¿Cuál? En el que la profecía de Daniel nos decía que había de venir el Mesías príncipe. Mírenlo como lo sigue diciendo. Y dice, estamos en el 25. Y entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62
semanas hasta el Mesías príncipe, ¿no? Después, ¿qué va a suceder de las 62 semanas? Después de 483 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue los primeros 7 años, Esdras y Nehemías. Y después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar con el Mesías? ¿Va a instalar su reino inmediatamente? No, mira lo que decía la profecía. Se quitará la vida el Mesías. La profecía es supremamente clara. ¿Por qué? ¿En una guerra? No, mas no por sí. ¿Por qué? Por lo que decía al comienzo en el 24, porque él iba a poner fin al pecado. He aquí la piedra, Josué, miren, esta es la piedra, con 7 ojos, y en un día quitaré el pecado de toda la tierra. ¿Sí ven cómo la profecía va cuadrando? Zacarías, lo leímos hace un poco. O lo mismo que decía en Miqueas, y herirán al príncipe en la mejilla. Profetízanos, profetízanos. ¿Quién fue el que te golpeó? ¿No le decían así los soldados romanos? Mira lo que sigue diciendo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora nos muestra el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Entonces mira cuán clara la profecía. Se nos dice que va a haber desde la restauración de Jerusalén, desde que salga el edicto hasta el Mesías príncipe, ¿qué? 69 semanas de año, o sea, 483 años. Y cuando él venga se le quitará la vida. Y en ese tiempo va a suceder otro suceso profético que nos marca el tiempo en el que el Mesías iba a manifestarse. ¿Qué? Que él se iba a manifestar antes de la destrucción del segundo templo y de Jerusalén. Los judíos están esperando un Mesías que vino hace siglos y que la profecía mostraba que él se iba a manifestar antes de la destrucción del segundo templo y de Jerusalén, hace 2000 años, y todavía lo están esperando. ¿Sí ven cuán clara es la profecía? No solo nos dice más o menos los años, y ahorita lo vamos a ver con datos, sino que él iba a surgir antes de que se destruyera, ¿qué? El templo que iba a reedificar Esdras y Nehemías. ¿Qué año sucedió? En el año 70 después de Cristo, por mano de Tito y Vespasiano, el imperio romano. Mira la fe triste del judío ortodoxo hoy. No tiene templo, no tiene sacerdotes, no tiene sacrificios, y rechazaron al Mesías. Porque todas las profecías nos muestran claramente que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces mira lo que vamos a hacer. Terminemos de leerlo y así vamos a hacer la cuenta exactamente. Y dice: destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y ahí comienza a hablarnos de la última parte de la última semana de Daniel, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Que ya comienza a hablarnos de la última semana, que es la época del pacto de Israel con el anticristo. Que después de eso, ¿qué va a suceder? Se va a ungir al santo de los santos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque según lo que se nos muestra acá, se le iba a quitar la vida. ¿Y él iba a qué? Los iba a dejar, como dice Miqueas. ¿Hasta cuándo? Hasta la que está para dar a luz de a luz. ¿Quién es eso? La iglesia, los gentiles. Pero entonces miremos una cosa, hermanos. Vamos, yo hice unas cuentas así, porque no hay necesidad de hacerlo tan exactamente, porque no queremos enfatizar la entrada exacta del Señor mismo a Jerusalén, sino el tiempo en el que había de surgir el Mesías. Entonces mira, de la salida de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 69 semanas de años, chabúas. Entonces, esos son 483 años según el calendario judío y según los años contados por los judíos.
Porque nosotros usamos el calendario ¿qué? Gregoriano, que el año de nosotros tiene ¿cuántos días? 365, con algunos días bisiestos de tanto en tanto, ¿no? Pero el año judío tenía 360 días. Entonces vamos a hacer la conversión para ver más o menos exactamente cuándo era que se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Amén. Porque no solo se nos mostraba la descendencia del Mesías, sino el tiempo con años en el cual se iba a manifestar. Entonces mire lo que dice: la restauración del edicto para la restauración del templo de Jerusalén y de la ciudad fue en el año 20 de Artajerjes, en el mes de Nisan, 445 antes de Cristo. Esa fecha está en Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 y 8. Entonces, en el 445 antes de Cristo, en el mes de Nisan, surgió el edicto, ¿sí? Más o menos en el calendario gregoriano para nosotros sería el 14 de marzo de 445 antes de Cristo. 14 de marzo del 445 antes de Cristo. A esa fecha le tenemos que sumar ¿cuántos años? 483 años. Pero esos años tenemos que convertirlos a ¿qué? A años según nuestro calendario. Entonces, ¿cuál es la operación que vamos a hacer? Tenemos 483 años, años de 360 días, porque la profecía era para los judíos. Entonces, la multiplicación de 483 años por 366 días nos da 173.880 días. 173.880 días, que esos son ¿qué? Las 69 semanas de Daniel, o los 483 años, pero en días, ¿sí? Porque el año judío tiene 360 días. Entonces, para volverlo años en el calendario que nosotros manejamos, porque pusimos la fecha del edicto en el calendario que nosotros manejamos, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 173.880 días en 365 días, que somos los que, para ubicarlo en el calendario según nosotros contamos la historia. Entonces, nos da, el resultado nos da 476 años, más o menos con 38 días, según nuestro calendario. Entonces, al año 445 antes de Cristo le sumamos 476 años, más o menos, .38 días, y nos da más o menos que la venida del Mesías príncipe, cuando se le va a quitar la vida, es más o menos el año 32 o 31 después de Cristo. Esa era la época que según la profecía debía manifestarse el judío, el Mesías judío, entre el año 31 o 32 después de Cristo hasta el año 70, que era ¿qué? El pueblo que había de venir destruiría el segundo templo y la ciudad. Ese fue el paréntesis, lo podemos decir, en el cual debía surgir el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Sino es nuestro Señor Jesús. Miren, hermanos, yo lo hice así, pero cuando tú coges los días, le sumas años bisiestos, le sumas los días que sobran, porque el Señor Jesús entró, creo que fue el 14, 2 días antes de la Pascua. Y tú coges y haces toda la suma y toda la operación, el día exacto que el Señor Jesús entró a Jerusalén, y dice: este es el día de tu visitación, el cual no conociste, era el día exacto que había profetizado Daniel. Yo no lo quise hacer tan exacto, ¿por qué? Porque a mí no me interesa demostrar el día, me interesa mostrar ¿qué? La época, ¿sí? El paréntesis donde había de surgir el Mesías, que solo hay una persona en la historia que lo ha cumplido, así con todo lo que hemos visto, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Y hasta ahora hemos visto que
la descendencia y el tiempo del cumplimiento de la promesa mesiánica. Entonces, bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, la cual es un fiel testigo. Amén. El Señor, como Él mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Yo he venido, ¿es para qué? Para cumplir. Y en Él se cumplieron todas las profecías. Amén. Entonces vamos a seguir estudiando. Hoy apenas vimos este aspecto, pero ya comienza pues ya nomás esos primeros nombres desde Adán hasta Noé ya nos mostraron un camino bastante precioso. Amén. Entonces el Señor nos ayude, nos siga dirigiendo. Los hermanos que quieran ver los datos bien y hacerlos, yo hoy me puse por la tarde, hice todas las multiplicaciones y todo esto. En el libro del hermano Gino, Roma, la profecía de Daniel, en el capítulo El príncipe que había de venir, él hace toda la operación y muestra cómo exactamente el día en que el Señor entró a Jerusalén montado en un ¿qué? En un asno, en un burrito, fue el día que Daniel había profetizado por las 70 semanas. Entonces, la profecía nos da la certeza clara de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Amén. Señor nos ayuda a perseverar. Hay cosas que vamos a encontrar preciosas, para que podamos conocer realmente al Jesús verdadero. Más en estos tiempos de tantos mentirosos que dicen que son el Cristo, son Jesucristo hombre, que son cosas que vamos también a tratar de cortarles la cabeza. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es preciosa, Señor, tu palabra que nos da la certeza, Señor, de quién eres tú, Señor. Tú eres el bendito Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Hijo de David, Señor, el Hijo de Abraham, Señor, el Hijo de la mujer, Señor. Tú eres el escogido, el Rey de reyes. Tu reino es eterno y para siempre, Señor. Y tú eres aquel que va a levantar la verdadera casa, la cual es tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros ahora somos hijos tuyos, Señor, por la fe, Señor. Así como Abraham, Señor. Así como Abraham te creyó a ti, Señor, y en tu simiente, en la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora nosotros hemos recibido esa bendición, que eres tú, que eres tu muerte, que es tu sangre, que es tu espíritu, Señor. Ayuda ahora a ser esos hijos fieles tuyos, Señor. Aquellos que han de establecer tu reino hasta el día que tú vuelvas, Señor. Hasta que tú te formes en nosotros, Señor, para que el día que tú vuelvas podamos recibirte, Señor, con los brazos abiertos, Señor. En pie, Señor. Delante tuyo, Señor. Ayúdanos, prepáranos y ayúdanos a ser testigos tuyos, Señor. Guarda cada uno de estos pasajes que tú nos permites compartir. Permítenos, Señor, atesorarlos en nuestro corazón, Señor, y sacarlos cada vez que se nos demande, pedir evidencia de nuestra fe, Señor. Porque tenemos la palabra, como decía Pedro, profética más segura, Señor. Gracias, ayúdanos a abrazarla y a afirmarnos en ella, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre en toda la tierra, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.